Bueno, después lo Aparecen los cuatro. Minuto, por favor. Sí, cuando ustedes digan. Un minuto, por favor. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias, Nelson. Estamos en directo del hospital. José Sepúlveda, doctor, presidente del Colegio Médico, va a entregar la siguiente declaración pública. Hola, buenos días a todos. Como Consejo Regional del Colegio Médico estamos muy preocupados por la situación que vive nuestra región de Magallanes. Tenemos un aumento sostenido de casos de COVID, de pacientes que son más jóvenes. Aparentemente no hemos hecho todavía el estudio, pero tenemos la sensación de que son pacientes que no han sido vacunados o han rechazado vacunación o han estado con una sola dosis en su mayoría, pero lo que es preocupante es el número de casos y el porcentaje de positividad. Entonces lo que necesitamos es compromiso de la población en el autocuidado, en la disminución realmente importante del tránsito, las salidas, la disminución importante en la visita a los comercios, lo justo y lo necesario para poder seguir adelante. Cada uno de nosotros ahora del Consejo va a hablar respecto de un tema en particular. Voy a invitar a mis colegas para que les hablen de realmente los puntos que son importantes que ustedes comprendan. Y yo quiero hacer énfasis en el autocuidado, como siempre lo hemos hecho nosotros como colegio. Vamos a comenzar, creo yo, por el doctor Pablo Carrasco, vicepresidente del Consejo, que les va a hablar de la situación de la UPC, de la unidad de paciente crítico de este hospital, para que se den cuenta ustedes más o menos de la dimensión de lo que estamos conversando. Así que los dejo con el doctor Carrasco. ¿Me permite una pregunta, sí. Doctor? ¿Cómo analiza el colegio las decisiones adoptadas por la autoridad en relación a los cambios de paso para la región de Magallanes? Mira, es un tema difícil de decir. Yo creo que han habido cosas que son positivas. Una de ellas ha sido el tema de la vacunación. Tenemos un porcentaje altísimo de vacunación, lo cual nos ha mantenido, es verdad, en un status quo, en una situación bastante segura para los que han estado vacunados, pero se han tomado decisiones que yo creo que han sido más bien tardías. Por ejemplo, por dar un ejemplo, el tema de las fronteras. Y esto lo hemos dicho en todas partes, cuando el país estaba incendiado con COVID, aquí seguimos con las puertas abiertas en fronteras, y eso fue una decisión súper tardía. Eso es una cosa que lo hemos dicho en todas partes. Eso, por ejemplo, por decir un punto que a nosotros nos parece que ha sido negativo. ¿Deberíamos estar en cuarentena en paso 1 a estas alturas? Absolutamente. Esto es así. Esto es así, no hay número que aguante, no hay otra, de hecho nosotros no comprendemos muy bien por qué es que no se ha hecho. Ahora, la cuarentena de la manera que nosotros entendimos la última cuarentena no sirve de nada, no sirve absolutamente de nada. Había una movilidad impresionante en la última cuarentena. Si vamos a hacer cuarentena, que sea responsable, que sea una cuarentena de verdad, con toda la gente en su casa y con pocos permisos o muy controlado y con mucho más control en la calle y en los sitios donde tiene que haber control. Para que eso acontezca, igual, doctor, el gobierno tiene que darle seguridad a la gente de un sueldo, un fondo económico. Usted sabe que hay gente que vive el día a día. Eso es un problema país. Sí. Eso es un problema país, evidentemente. No me voy a referir a eso porque eso es un problema país. Los dejo. En algún minuto ustedes plantearon efectivamente de que el PCR negativo debía ser una obligación para quienes ingresan a la frontera de la región. Sí, eso. ¿Qué otras medidas proponen ustedes desde la perspectiva médica que debieran tomar las autoridades regionales o tal vez nacionales? Mira, a ver, esto va de la mano con el cierre de las fronteras, porque nosotros fuimos súper enfáticos en solicitar PCR negativa para todos los que llegaban, no solamente para los no residentes, también para los residentes. Y de hecho eso fue algo que conseguimos nosotros con las autoridades regionales. Sin embargo, es insuficiente, porque la PCR, como hemos explicado, si es negativa, se ha tomado 72 horas antes, pero tú te puedes infectar 6 horas antes, 12 horas antes, y llegar acá con PCR negativa y sin embargo estar infectado. Por lo tanto, lo que hemos estado diciendo es que se tiene que aumentar el control en las fronteras, con testeos en las fronteras, y disminuir la movilidad. En el fondo ese es el tema, eso es lo más importante en esto. Doctor, ahora esto ya es tardío, esto ya está. Es decir, la tercera ola la tenemos enfrente a nosotros, con una unidad de paciente crítico que está al día de ayer había un cupo, hoy día estamos un poquito más holgados, pero es porque se ha aumentado la capacidad. Es que quiero dejarlos con Pablo Carrasco, que él les va a conversar más respecto de este tema. Vamos a ir hablando con el doctor Sepúlveda. El doctor Pablo Carrasco, entonces, en relación al tema que se refería el doctor ¿cómo estuve? Sepúlveda, la situación en la cama de pacientes críticos de la región ha sido crítica en las últimas semanas.
ha habido un aumento progresivo sobre una capacidad que ya está cuadruplicada. Eso hay que entenderlo. El dilema de la última cama lo hemos tenido que vivir desde el día 1 de la pandemia, donde pasar de 6 camas UPC a tener 24 o 30 ha sido un trabajo inmenso de todo el equipo de salud y lleva más de un año en esta maratón. La situación se volvió muy grave durante el fin de semana, donde llegamos a tener solo una cama crítica disponible a nivel regional y con poca posibilidad de trasladar pacientes al norte como fue durante el periodo anterior, ya que la ocupación a nivel nacional está por sobre el 95%. Entonces el llamado es a entender que si no nos cuidamos entre todos, la disponibilidad de camas críticas, no solo para los pacientes COVID, sino que para los accidentados de tránsito, como hemos visto el fin de semana con consecuencias trágicas, ha sido terrible. Entonces, si no nos cuidamos, no va a haber disponibilidad, porque las camas que se están implementando son camas con equipos que están reforzados, que probablemente no tienen la experiencia y que eventualmente pudieran ser no la mejor opción para estos pacientes. Así que les pido a cada uno de ustedes que se cuiden, porque no vamos a tener camas disponibles si seguimos de esta manera. Sobre ese tema, doctor, a un año de pandemia, ¿cómo se entiende que no haya personal ya capacitado suficiente para trabajar en esta área? En general, para formar a alguien en intensivo se requieren por lo menos 2 años como especialista médico y a lo menos 6 meses como técnico paramédico. Podrá entender que en esta situación de pandemia a nivel mundial la posibilidad de mandar a formar gente o capacitarse es casi imposible. La verdad es que ha sido un trabajo de redistribución de tareas con las personas más capacitadas a cargo de personas que tienen menos experiencia y que han tenido que ir aprendiendo en el camino. Y no hay sistema industrial que aguante aumentar de quintuplicar su capacidad de un día para otro con la misma efectividad y eficacia. Doctor, ahora están cayendo personas más jóvenes en la UCI sin patologías. ¿Esto a qué se debe? ¿Esperar mucho quizás para venir a urgencia? Efectivamente, el tipo de pacientes que están cayendo en la UCI son en un promedio de edad a lo menos 15 años menor que en la primera ola. La primera ola nuestros pacientes tenían en promedio cerca de 70 años y en la actualidad la gran mayoría de ellos tienen 50 o menos años y no tienen patologías agregadas, que también es una característica propia de antes. ¿Por qué puede ser eso? Uno, se puede deber en parte a las variantes del virus, pero en gran parte porque la población mayor ya está vacunada. Entonces el otro llamado, y para eso quizás nos puede explicar un poco mejor Francisca o Erika, que la vacunación cumple un rol fundamental también, es otra de las patas para que esto podamos vencerlo. ¿Erika? Erika. ¿Qué nos puede contar sobre la vacuna? En general, la vacunación acá en Magallanes ha sido un proceso bastante efectivo. Sí hay que considerar que se requieren las 2 dosis y al menos 14 días después de la segunda dosis para poder lograr una inmunidad correcta. Por lo tanto, en todo ese periodo está la posibilidad de que la persona se contagie si no mantiene las medidas de prevención. Entonces, la vacuna por sí sola no sirve si la persona no mantiene de todas formas las medidas de prevención y se administra las 2 dosis. Hay muchos pacientes jóvenes que también han caído en la unidad de paciente crítico porque no tienen la segunda dosis y por lo tanto no tienen la inmunidad completa. Doctora, ¿es efectivo que hay una baja en la reposición de algunas vacunas en algunos de los puntos de vacunación? La verdad es que no habíamos tenido ese problema hasta hace un par de días y la verdad es que, claro, es un tema de la distribución a nivel del Ministerio de Salud hacia las regiones. Esperamos que esta semana se subsane ya que habíamos funcionado bastante bien, pero la verdad es que, claro, generar un nivel de incertidumbre en el stock hace que los equipos no puedan programarse lo suficiente como para poder responder a la necesidad de la gente. Doctor, ¿qué opinión tiene el colegio sobre esta propuesta de abrir la vacunación a todas las edades, como ya se hizo en Puerto Williams, por ejemplo? Claro, sucede que en una instancia hubo una baja afluencia de gente a vacunarse. Entonces, frente a la baja de afluencia, la verdad es que se abre un poco el calendario para poder, las vacunas tienen, especialmente a Pfizer, tiene un periodo en que hay que administrarla. Entonces, frente a ese escenario, se abre el calendario. Ahora, también hay que equilibrar con que haya un stock disponible para poder hacer eso, si no la programación no es efectiva. Doctor, ante esta escasez de vacunas, si una persona necesita recibir su segunda dosis y esa dosis no está disponible, ¿le influye en algo recibirla días después? La verdad es que sí se puede administrar después. Acá tenemos harta gente que sale por trabajo 3 meses, 6 meses afuera. La verdad es que la persona apenas vuelva tiene que administrársela y obviamente no completa su periodo de inmunidad hasta que no tenga la segunda dosis. Por lo tanto, siempre se recomienda administrarla lo más pronto posible. Ahora, si por X motivo la persona no tiene acceso a la vacuna por trabajo, por ejemplo, apenas vuelva a la región tiene que acudir a un centro de salud.
Por lo tanto, claro, para completar el proceso necesitamos que haya stock de vacunas. ¿Y hay un tiempo límite para recibir la segunda dosis? Todavía no está descrito algún tiempo límite, porque ustedes saben que los estudios están todavía en proceso. Bueno, sabemos que es un tema de falta tal vez de stock, obviamente según la vacuna que ya llegando a la región, pero todavía falta mucha gente entre 18 y 45 años vacunarse, que es una gran mayoría de Magallanes. Sí, y por eso también siempre se ha hecho un llamado a que todas las personas dentro del periodo de rango etario, mayores de 16 incluso en algún tipo de vacuna, acuda al centro de salud familiar en el periodo en que se le asigne, digamos, de momento hay que seguir respetando el calendario mientras las autoridades no digan que sea abierto públicamente. Por lo tanto, sí, efectivamente hubo una baja importante en nuestro porcentaje de vacunación en menores de 60 años. Apenas bajamos los 60 años, las personas empezaron a acudir menos. Los adultos mayores fueron muy responsables y uno puede ver en la unidad de pacientes críticos que los adultos mayores ya no son los pacientes que se están hospitalizando, que están requiriendo mayor cantidad de ventilador. ¿Y por qué crees que la gente no está vacunándose o no está creyendo en la vacuna? Porque uno puede también pensar eso. Siempre en población joven hay menos conciencia de enfermedad, de la realidad, de la gravedad de la pandemia. Están más abiertos a tratar de recuperar la normalidad que teníamos antes y eso hace que no se asuma una responsabilidad que tenemos que tener todos frente a la pandemia. Doctora, en poco más de 2 semanas son las elecciones, con los números que tiene Magallanes, con la baja en la tasa de vacunación, ¿es seguro hacerlas? Bueno, esa es una decisión que se tiene que tomar, claro, a nivel país. Nosotros de momento estamos pidiendo que pasemos a paso 1, a fase 1, cuarentena, porque los números y los casos activos que tenemos actualmente requieren de que haya una restricción en la movilidad. Y claro, en una situación así es complejo hacer un proceso de votación donde se genera una aglomeración, se puede generar una aglomeración de gente. Ya tuvimos elección en cuarentena, todo pasa. Es un tema también probado, pero la verdad es que lo ideal es no arriesgarnos también. Doctora, ¿cree que hay algún error en el proceso comunicacional respecto al tema de la vacuna, el exitismo que se vivió durante largo tiempo y esta pelea en la que entra constantemente el ministro con el tema respecto a las críticas internacionales de que Chile liberó un poco, relajó las medidas producto del exitoso proceso de vacunación que hubo al principio? En general la comunicación de riesgo que han tenido en muchos aspectos, no solamente en el tema de la vacunación, sino que también en otros aspectos de medidas de prevención. En general, cuando vemos que en Santiago empiezan a reducir un poco su nivel de casos activos, pasan de fase rápidamente, se liberan ciertas cosas que vemos que esa comunicación puede generar confusión en la gente. Pasan de un momento a estar muy mal, pequeñas cifras hacen que generen un nuevo cambio drástico. Entonces, la comunicación del riesgo en sí, de lo que significa la pandemia, vemos que no ha sido la correcta. En ese sentido, es una mala señal lo que pasó ayer, por ejemplo, en la región metropolitana, que liberaron a tantas comunas de la cuarentena y pasaron a fase 2. Puede ser que, claro, que efectivamente esos cambios de paso tan rápido y quizás no tan paulatinos como podría haber sido, son una cantidad de comunas importantes que sabemos que después es el mismo grupo que vuelve a entrar a cuarentena. Y más Santiago, que la verdad es que las fronteras entre comunas son tan difusas, la gente se mueve fácilmente entre comunas, entonces liberar esa cantidad de comunas puede afectar a otros sectores de la región, sector sur, etcétera. Gracias. Ya, queremos cerrar con la... Nosotros queremos volver a insistir en el llamado a toda la comunidad, a todas las personas, a mantener las medidas de autocuidado, a usar correctamente la mascarilla, a lavarse las manos, a evitar el contacto social dentro de lo posible y también a ser muy responsables en el sentido de que si presentan síntomas acudan al centro de salud más cercano para poder ser atendidos y poder ser testeados. De la misma manera, si una persona resulta positiva y tiene una PCR que lo confirma, es muy importante que informe sus contactos estrechos cuando la autoridad los contacte por teléfono, ¿ya? Porque eso es lo que nos permite contener el contagio en ese grupo y así podemos ir siendo parte de la solución en vez de seguir siendo parte del problema, digamos. Gracias, doctora. Bueno, las palabras Doctor Sepúlveda, una consulta. ¿Cuál es el escenario hoy día en términos de procedimientos, pacientes que no están siendo atendidos debido a la pandemia? Bueno, hemos tenido que postergar todo. Esta es la pandemia oculta que hemos estado también nosotros diciendo hace mucho tiempo. Hay dos aspectos muy importantes que uno no considera. Uno es GES, completamente suspendido. Listas de espera no GES,
completamente suspendido, y la salud mental, que infantil, del adulto mayor, fundamentalmente. Y son cosas que vamos a tener que empezar a trabajar de manera muy fuerte, muy potente, una vez que empecemos a salir de esto, que nadie sabe cuándo es que vamos a salir, si ese es el tema. Imagínense ustedes, nosotros veníamos con las comunas en fase 3 y de pronto nos vemos enfrentados que estamos pidiendo cuarentena así a voz en cuello. Entonces son aspectos que son complejos, que tienen una gran variabilidad en el tiempo, y que y la verdad, quiero decirle a todos también, hay que hacer una autocrítica. La población también se ha portado un poco irresponsablemente, relajándose. Entonces, el autocuidado no es un tema menor, es un tema que es importante que tomemos en cuenta, sobre todo por lo que comentaba el doctor Carrasco, que estamos viviendo nosotros ahora momentos críticos. Ayer fue realmente muy difícil enfrentarnos a un solo cupo UCI en el hospital. Nos deja a todos muy preocupados porque en el fondo estamos realmente en una situación muy crítica, difícil de imaginársela siquiera. Doctor, ¿se podría empezar a hablar de una tercera ola acá en Magallanes? Ya está la tercera ola. Está en este momento. Si ustedes miran las cifras, vamos en ascenso permanente, con positividad del 10-12%, tengo entendido. Entonces estamos en eso ya. Doctor, la comunidad científica en Magallanes, hemos escuchado a la doctora Pinto también señalar de que acá hubo, y todos lo hemos sabido, por la variante conocida como la variante de Magallanes, que va a ser incluso publicada en revistas internacionales, porque fue un análisis de estudios. ¿Esa variante puede rebrotar en este tiempo? No solo puede rebrotar, pueden aparecer otras y llegar otras. En este momento llegó la variante brasileña, la tenemos entre nosotros, que es más contagiosa, que tiene una capacidad de contagio mucho mayor. Y bueno, si tenemos las fronteras abiertas, evidentemente aquí puede llegar lo que sea. Si ese es el tema es que nosotros estamos siendo una isla, entre comillas, ¿verdad? Siendo una isla, hemos sido incapaces de parar esto. Sigue llegando gente a Punta Arenas todos los días. Doctor, por ejemplo, la realidad de Puerto Natales, ¿deberían estar en cuarentena ellos teniendo en cuenta el alza de contagios y, por no decir, la nula capacidad UCI en su hospital? Sí, absolutamente. Sí. Doctor, ¿cuánto tiempo más aguanta el aspecto económico versus el sanitario? Porque se ha pospuesto la decisión de cuarentena. Sabemos de buena fuente que ayer Magallanes, Punta Arenas iba a cuarentena, pero aspecto económico finalmente hicieron tirar para atrás la decisión del ministerio. Claro, lo que pasa es que son decisiones difíciles de tomar porque son multifactoriales. Te fijas, tú por un lado necesitas que la gente no se enferme, tenemos una situación crítica en la UPC acá, pero por otro lado la gente necesita trabajar y necesita comer. Entonces, en el fondo es súper complejo, e incluso hacer un juicio crítico respecto de eso. A mí me cuesta mucho hacer un juicio crítico respecto de eso, pero lo que es necesario hoy día y lo que es prioritario hoy día es la salud de la gente, en el fondo. Esa es la prioridad número uno ahora. Ahora, si hacemos una cuarentena de verdad, real, verdadera, en 2 semanas, 3 semanas deberíamos estar fuera de cuarentena. Pero para hacer una cuarentena real tenemos que hacerlo bien, pues. No tenemos que hacerlo a la chilena, por decirlo de una manera súper... Exacto, y eso no depende del factor sanitario, depende del factor político, económico, del factor gente. La población tiene que ser responsable. Si vamos a hacer cuarentena, hagámosla de verdad y no estemos sacando permisos para cualquier cosa, porque con cualquier chiva salir con un permiso. Doctor, el doctor José